Bueno, decía que vamos a entonces dar formalmente el inicio a este segundo encuentro, dándole la bienvenida a todos aquellos y aquellas que no estuvieron la primera vez. No, comentarles un poquito que la lógica de estos encuentros va a funcionar a partir de ahora en la medida que ustedes aporten a este espacio, porque como les decía, esto no va a reemplazar, no es una clase que reemplaza la lectura ni nada de eso, es un espacio de encuentro para trabajar los textos, generar preguntas, comentarios, discusiones, pero supone así como nosotros nos comprometemos a prepararlo y armarlo, bueno, supone que hay un acompañamiento al lado de ustedes y que también lo van a aprovechar mejor si vamos siguiendo con las lecturas. Entonces quería, antes de hacer algún comentario más, preguntarles si hay alguna pregunta o duda, cómo vienen con la lectura de las dos fichas que colgamos para la clase inicial y el texto de Rinesi, que sería el que corresponde para el encuentro de hoy. En cierta medida, en cuanto a contenidos, si se quiere, la vez pasada hicimos algún comentario entrando en varios de los planteos de Rinesi. La idea de hoy sería después retomar un poquito la periodización que aparece creo que en la ficha de lectura número 1 de los distintos momentos de la historia de la universidad. Nos vamos a extender un poquito sobre eso con algunos comentarios, pero la idea de esta primera parte sería que ustedes nos puedan decir y trabajar sobre dudas o consultas que haya concretamente sobre el texto de Rinesi, porque tiene algún grado de dificultad en cómo está escrito y para situarlo. Y si bien adelantamos algunas cuestiones la vez anterior, me gustaría que comencemos la clase con esto, intervenciones y consultas concretas sobre el texto de Rinesi o comentarios de qué les pareció. En el chat creo que había alguien que estaba con una duda. Sí, yo tengo una duda sobre esto de cuando habla en la ficha número 1, o sea, es del material anterior, no de Rinesi. Rinesi todavía lo estoy leyendo. Esto de cuando ya llega al final, que habla sobre el compromiso social y marca 3 puntos clave del compromiso social. No sé si es preferible hablar un poco quizás lo anterior y después llegar a las cuestiones estas. Pero había un punto en donde está tipo el compromiso social en la investigación. Proporcionar yo me anoté, ¿no? Proporcionar las necesidades y demandas sociales por encima de las necesidades del mercado. O sea, pero no del todo, dice el texto, ¿no? ¿Por qué marca no del todo? ¿Tiene que ver con esto de la financiación de las investigaciones o tiene que ver con mantener al mercado cerca de la universidad? ¿De dónde viene la mano de este comentario, de esta parte? Esa era mi pregunta, no tengo mucho más con qué explayar. Esa era mi pregunta, no tengo mucho más con qué explayar. Bien, ¿alguna otra consulta o comentario? O alguien que le pueda responder sobre la base del texto que haya, si alguien lo leyó, porque también esta es la idea, digamos, ¿no? Era una conversación entre todos, después nosotros vamos a hacer nuestro comentario. ¿Pero alguien lo leyó, esa parte? ¿Tiene algún comentario o duda o cómo lo interpretó? ¿Qué les parece que dice ahí el texto? ¿Todos lo vieron? Lo pueden abrir ahora y mirarlo. ¿A qué se refiere esa discusión? ¿Voluntarios, voluntarias? Perdón, pero me perdí un poco en la pregunta. Creo Repetila, Santiago. Así creo que los tiene compañeros que ver ubican. cuando que la educación no es un bien que es, digamos, que puede entrar en el mercado, no es un bien de mercado. Claro, pero sin embargo, como que la investigación, o sea, el compromiso que tiene la universidad con la investigación, el texto aclara que no tiene que ser del todo distante de los intereses del mercado. O eso entendí yo. Entonces, como si estamos hablando de de dejar de mercantilizar la universidad, ¿no?
por qué es que marcamos que no tiene que ser tan alejada de las necesidades del mercado. Como que me planteaba... ¿A cuál texto te referís? Porque yo estoy buscando ahí que es el texto, el primer texto, el segundo, la ficha 1, la ficha 2. El texto 1, la ficha 2, si no me equivoco, porque ya es el final. A ver. A ver. Y no lo miramos. A ver, la compañía que estaba haciendo un comentario que iba a plantear algo más, o lo dejamos ahí. Quizá también un poco se refiere a que la universidad con la investigación es como que está devolviendo a la sociedad un poco, ¿no? O sea, es esa su función también, ¿no? Sí, creo que más que la necesidad del mercado era como la necesidad como de la sociedad o bueno, como del, no sé si decir progreso, pero relacionado como a la evolución de la sociedad, eso, el interés que pueda tener con la comunidad. Sí, hay una consulta. No, yo quería sumar a esto que me parece que el camino de la universidad, por qué tiene que dejar de ser, digamos, mercantilizada, tiene que ver con un lugar del valor que se le da al conocimiento. Si el conocimiento se rige por un valor de mercado propiamente, solamente se le va a dar fondos, presupuesto, de alguna manera, únicamente a las carreras que tengan esa demanda mercantil, pero las carreras culturales, por ejemplo, que muchas veces no responden a una demanda del mercado, sino a una demanda de intereses culturales que son tan importantes para la sociedad como eso, si están únicamente regidas a las demandas, por ejemplo, laborales del mercado, estaríamos muchísimo más limitados con respecto a la oferta académica. Me parece que el texto iba por ese lado, si no estoy equivocada. Sí, efectivamente hay algo de eso, va por ese lado el texto, y aquí hay varios elementos. Uno que ya parece que ustedes mencionaron, que mencionaba Flor recién, respecto de concebir al derecho a la universidad justamente como eso, como un derecho, y no como una mercancía, que es algo que aparece, que mencionábamos en el encuentro pasado, que aparece mencionado en el texto de Rinesi. Y acá hay algo que es interesante. ¿Por qué el texto o la ficha menciona allí al mercado? Porque el conocimiento que se produce en las universidades es parte del entramado social. Y esto es algo interesante que vamos a ver a lo largo de estos 10 encuentros. No se puede escindir el conocimiento que se produce en una universidad del resto de la sociedad. Y vivimos bajo el sino de una sociedad mercantilizada, de un neoliberalismo en el marco de un capitalismo financiero. En ese contexto, el conocimiento producido en las universidades, casi uno diría naturalmente, con las comillas del naturalmente aquí, va a estar pregnado también, va a estar imbuido por esa marca epocal propia del neoliberalismo. Lo que es interesante acá es ver cómo desde las universidades se produce o se puede gestar, se puede desde la propia usina del pensamiento universitario generar justamente conocimiento social, y cuando digo social, producido por la propia sociedad, pero socialmente relevante, que vaya un poco y ponga en tensión la lógica del mercado. Creo que el texto de Rinesi viene a poner en discusión de qué modo, desde la propia concepción de la enseñanza y del aprendizaje, pero de la enseñanza en particular, ¿no? Digamos, a aquellos que enseñamos y a ustedes que aprenden, digamos, nos atraviesa ese juego de diferenciaciones sociales que va cristalizando la desigualdad social. Y ahí la universidad puede ser o bien una herramienta emancipadora, con el conocimiento como justamente un valor social construido desde la propia institución, puede ser un conocimiento emancipador o puede reproducir las desigualdades culturales, de clases, sociales y económicas que atraviesan ciertamente el tejido social. Me parece que no hay una lógica en la que se puede escindir mercado de derecho a la educación. Justamente el derecho a la educación se juega en las tensiones del mercado, porque cuando justamente desde que se aprueba un presupuesto hasta que
las luchas estudiantiles, docentes, no docentes, pelean por mejores condiciones para la educación, se está peleando en el marco y en el contexto de un mercado. Me parece que esa lógica, la lógica entre la tensión de la mercancía, de la mercantilización del conocimiento, de la enseñanza, del aprendizaje, entre esa mercantilización por un lado y la concepción del derecho como una herramienta emancipadora, porque esto puede sonar lindo, que es lo que dice Rinesi, puede sonar muy lindo hablar de conocimiento emancipador, hablar de pedagogos como Paulo Freire, etc. Ahora bien, eso se juega desde, para decirlo en términos casi Foucaultianos, desde instancias microfísicas, ¿no? De una clase en particular, digo, de una situación áulica o una situación súmica, diríamos hoy, desde una situación particular hasta una gran protesta, una gran manifestación. Y ahí siempre se juega en las tensiones del mercado y con los actores que intervienen en eso que nosotros llamamos la arena y la contienda social, política, económica. Me parece que esas tensiones aparecen en el texto de Rinesi y vamos a ver que a lo largo de esta periodización de la que hablaba Federico y a lo largo justamente de las unidades que nosotros les propusimos recorrer estas tensiones a la hora de concebir a la educación como derecho y a concebir también qué es lo propio de la educación y qué es lo propio del conocimiento universitario y hasta qué punto puede ser autónomo lo que pasa en la universidad de la afuera, estas tensiones, que también la tensión derecho a la educación y mercancía puede verse como lógica universitaria cerrada sobre sí misma y la sociedad con las propias lógicas sociales, políticas, económicas. Esta tensión se va a ver a lo largo de los 10 encuentros y la anticipa Rinesi y la anticipan, creo yo, si no, corregime Federico, corregime vos cómo lo veas esto, ¿no? Creo que también lo anticipan y lo plantean estas dos fichas, ¿no? También como para plantear un poco cuáles son los puntos en los que nosotros vamos a hacer hincapié en el sentido de qué vamos a mirar con más atención en cada uno de los momentos que nosotros les proponemos de esta relación entre la universidad, el Estado y la sociedad a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, ya sea con la reforma del 18, con el peronismo, con la noche de los bastones largos, con laica o libre. En cada momento va a aparecer, esta va a ser una de las tensiones, me parece, que va a ir apareciendo. De acuerdo, así es. Creo que lo planteó bien Julián. A ver, la educación superior es un derecho y acá la discusión es cómo se conjugan los términos de la ecuación Estado-mercado y cuál es el rol que le corresponde a cada uno. En tanto la educación es un derecho, forma parte de la responsabilidad del Estado y en ese sentido las políticas universitarias y la dinámica al interior de las universidades son las que garantizan que eso se mantenga como derecho. Ahora bien, la dinámica del mercado como tal sigue existiendo, en tanto hay un mercado de trabajo, digamos, ¿no? Vivimos en una sociedad de mercado, entonces ahí el tema es qué es lo que le corresponde a cada uno. Me parece que lo que dijo Julián lo aclara un poco. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario que tengan, ya sea de las fichas, del texto de Rinesi? Que como yo decía, ¿no? Es un poco también una posición respecto de qué es lo que vamos a ver o dónde vamos a poner la mirada, por lo menos en cada momento que les proponemos luego. A mí me resultó interesante porque él expone muy bien esa dualidad, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la educación universitaria está plasmado, pero llevó mucho tiempo para que eso no solo estuviera plasmado, sino que se cristalice, se haga real, o sea, e incluso todavía hay situaciones en las cuales se ve que no se llega a cristalizar del todo ese derecho porque como el mercado está tan metido en todo, es como que genera ciertas imposibilidades todavía. O sea, él dice, sí, o sea, hay un derecho libre para todos, pero tengamos en cuenta que todavía existen ciertas imposibilidades para distintas personas de acceder a la educación. Lo cual no quiere decir que no se festeje esto de que se amplió el derecho, de que por la construcción de las universidades, por las políticas públicas,
por el establecimiento de la obligatoriedad de la secundaria, o sea, pero él establece esa dicotomía, ¿no? De decir, bueno, todavía hay gente que piensa, y no, bueno, si abrimos la educación y vamos a tener que bajar la calidad, o sea, si vos querés, yo te doy amplitud, pero te bajo la calidad. Y él dice, eso está mal, o sea, ese pensamiento es o sea, atrasa, ¿no? De acuerdo. Bueno, si les parece, hacemos entonces un recorrido por las dos fichas para avanzar y vamos planteando quizás algunas dudas o cuestiones que puedan aparecer. Vamos a empezar por la ficha 2 y luego vamos a ver la 1. La ficha 2 no es más ni menos que un resumen a grandes rasgos del texto de Rinesi. Plantea los elementos centrales de la discusión que luego se extiende en el texto de Eduardo. Básicamente se refiere en la primera parte el concepto de derecho y qué es el neoliberalismo, que un poco lo comentó Julián la vez pasada. No sé si sobre ese punto hay problemas, me parece que ahí está relativamente claro el concepto y cómo las relaciones sociales se configuran acá haciendo una especie de tipología ideal entre la dinámica del mercado y la dinámica del Estado y los derechos. Entonces, bueno, después lo que se termina planteando en la ficha es que en realidad vivimos en sociedades donde hay una discusión, una disputa respecto de cómo se configuran las distintas esferas en términos de si el Estado va a tener más preponderancia en la regulación de alguna de esas relaciones sociales o si va a tener más lugar el mercado, y que las grandes discusiones que hoy atraviesan el conjunto de las sociedades, por lo menos latinoamericanas, europeas, digamos, lo que es Occidente, luego de la caída del muro de Berlín, digamos, ¿no? Una serie de fenómenos históricos que fueron generándose, donde triunfa una idea, digamos, ¿no? Sobre cómo organizar la sociedad con centro en el mercado. La discusión se produce al interior de ese modelo de sociedad. No porque no puedan existir otras, ni no haya existido históricamente, pero como que el horizonte de posibilidades se discute al interior de qué esferas de las relaciones sociales van a estar reguladas por el Estado y cuáles por el mercado. Esa es la gran discusión que atraviesa hoy nuestras sociedades y que no tiene que ver solamente con la educación, sino que, como vemos diariamente, se refiere a un conjunto de otras relaciones sociales. En ese contexto, donde el neoliberalismo es lo dominante, entendiendo el neoliberalismo como la tendencia a la expansión de las relaciones de mercado en el conjunto de las relaciones sociales y comprender el conjunto de las relaciones sociales como relaciones de mercado. Eso va dependiendo en cada país cómo se van conjugando esas dinámicas, y lo interesante de pensar la universidad o la educación superior como un derecho es que va un poco a contramano de esas ideas, que incluso son ideas dominantes en el mundo respecto de cómo organizar la universidad y cómo organizar la educación superior. Y, digamos, ¿no? Si uno piensa, que lo decíamos también en el encuentro anterior, a nivel internacional, cada vez hay más estudiantes en las universidades, más graduados en las universidades. Ahora, el modo en que esas personas llegan a la universidad y se gradúan tienen que ver con una dinámica de organización del mercado de la educación superior. No es lo dominante el derecho a la educación superior. Pero en ciertos países como Argentina, que tiene una particular historia, y en algunos países de la región, producto de ciertos procesos políticos generales que se dieron sobre todo a comienzos del siglo XXI, que representaban avances de democratización de las relaciones sociales, donde el Estado tenía un rol central en garantizar algunos derechos que antes no eran garantizados. En ese contexto estoy siendo lo más elemental posible en la explicación, como para allanar un poco la argumentación, que obviamente incluye una serie de matices que están ahí en el texto. En ese contexto se produce la discusión y el texto de Eduardo Rinesi, ¿sí? Entonces, un primer núcleo que me interesa que podamos ubicar y determinar es eso. ¿En qué contexto se produce la discusión sobre el derecho a la educación superior? ¿En qué contexto global? ¿En qué contexto de discusión sobre cómo se organizan las sociedades? ¿Y en qué términos se conjugan Estado, sociedad y universidad? Una vez que avanzamos de ese punto, ¿sí? Podemos continuar
con el análisis del texto. Bueno, ahí es donde aparece la famosa, no sé si vieron el texto, que se refiere a la Conferencia Regional de Educación Superior en el 2008. Ese es el momento donde digamos, se establece una especie de consenso en la región respecto de generar políticas de Estado desde los estados para garantizar este tema de la educación superior como derecho. Ahora, esas políticas van a ser distintas de acuerdo a la realidad de cada país. Entonces, por ejemplo, en algunos países habrá políticas de cuotas para incluir a los sectores sociales históricamente excluidos de las universidades, en otros países con una historia más fuerte en cuanto al rol del Estado, como en el caso de la Argentina, es que se expandió el sistema universitario, etcétera, y en otros países donde la lógica de mercantilización de la educación superior fue mucho más profunda, como por ejemplo el caso de Chile. Ustedes saben que en Chile había una, antes del golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973, cuando asume el gobierno de facto Pinochet, el sistema universitario en Chile era muy parecido al sistema universitario de la Argentina, en el sentido de que había prácticamente un monopolio estatal de la universidad y era entendida como un derecho. Bueno, cuando termina la dictadura, no solamente que se crean muchas universidades privadas, sino que incluso las universidades públicas entran en la lógica de la mercantilización a partir del arancelamiento de las universidades públicas. Entonces se establece una serie de mecanismos de crédito por los cuales, si uno quiere estudiar en una universidad pública en Chile, tiene que endeudarse para estudiar y luego ir pagando ese crédito como si fuera un crédito hipotecario o un crédito para comprarse un auto, ¿sí? Entonces se organiza todo un sistema, una lógica mercantil alrededor del tema de la universidad. Ahora, ¿eso es natural? No. Lo que hubo entre medio fue un proceso político que revirtió, digamos, ¿no?, una dinámica que estaba organizada en términos de derecho y garantizada por el Estado por una dinámica mercantil donde hace falta pagar para ingresar ahí. Y ese cambio, digamos, no fue un cambio amistoso ni que surgió de un diálogo, sino de un proceso violento como fue la dictadura militar en Chile. Ahora, ¿qué sucede? En el contexto en que se sitúa Rinesi, aún en Chile hubo un movimiento estudiantil muy grande que surgió por parte de los estudiantes, los y las estudiantes secundarios, universitarios en Chile, que lo que planteaban es la necesidad de que la universidad deje de ser deje de estar mediatizada por la idea de lucro, ¿sí? Si ustedes se fijan, las protestas de los años 2008, 2009, 2010, donde surgieron líderes estudiantiles como Carol Cariola y otros, Camila Vallejo, y otros líderes estudiantiles que luego pasaron al plano de la política, incluso algunos luego hoy son diputados y diputadas en Chile, y pudieron impulsar desde el Congreso reformas a esas leyes educativas y universitarias en Chile para, poniendo en discusión esta idea, digamos, ¿no?, como se formula en Chile, que es que la educación no puede dar lugar al lucro, o sea que una universidad no puede estar organizada para obtener ganancia, ¿se entiende? O sea que no puede organizarse como se organiza un negocio, digamos, ¿no? Ni siquiera estaban pidiendo que sea gratuita, estaban pidiendo que no dé ganancia, digamos, ¿no?, que no esté organizada para obtener una ganancia, porque la educación no es una actividad que tenga que organizarse en ese sentido. Esto lo cuento como ejemplo para darles una idea respecto de un momento, un horizonte de significación de esta idea del derecho a la universidad en un contexto de una región donde esa misma idea adquiría formas distintas de acuerdo a cuál era la realidad con la que se enfrentaba, ¿sí? En aquellos lugares donde había avanzado más la mercantilización, las reformas que se proponían tenían un sentido, y en otros lugares donde, a pesar de las dificultades, se había mantenido siempre un rol fuerte del Estado, se pudo avanzar mucho más, como es en el caso de Argentina, con la expansión del sistema universitario. Pero bueno, para situar históricamente el texto de Rinesi en esa discusión. Luego, el texto avanza y, como mencionaba bien acá la compañera, establece una serie de condiciones, que eso lo vimos la otra vez también, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de la posibilidad del derecho a la educación superior? Que eso lo charlamos en el encuentro pasado, lo repaso ahora para que, digamos, volverlo a tener en claro entre todas y todos, que tiene que ver con que para que exista el derecho a la educación superior, por supuesto que
se tienen que cumplir ciertas condiciones del propio sistema universitario, pero que esa condición no alcanza, sino que tiene que haber un conjunto de otras condiciones, ¿no? Y eso nos lleva a reflexionar que los derechos, cualquier derecho, no puede existir aislado, sino que supone una sociedad donde los derechos, hay un entramado de derechos, digamos, ¿no?, que se sostienen entre sí, y por eso Rinesi se remite al tema de, bueno, para empezar, qué sucede con los otros tramos del sistema educativo, digamos, entonces, ¿por qué es imposible pensar el derecho a la educación superior si no existe el derecho a la educación secundaria, si no está garantizada la educación primaria? Pero también otros conjuntos de derechos de carácter socioeconómico. Entonces, en una sociedad donde hay enormes desigualdades sociales, pretender que el sistema educativo por sí mismo puede garantizar el acceso y la permanencia y el derecho a la universidad también es ilusorio, y por eso Rinesi se refiere a un conjunto de políticas que traten de ¿qué? De mitigar las desigualdades sociales, porque estamos hablando de sistemas educativos que pretenden consagrar un derecho en una sociedad basada en las desigualdades, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde aparece y volvemos un poquito a la tensión que se marcaba al comienzo entre la dinámica del Estado y la dinámica del mercado. Porque, digamos, todo se remite también a una situación de condiciones de posibilidad de cada uno de nosotros, ¿sí? Si nosotros decimos, bueno, alcanza con que no haya ingreso, con que no se cobre arancel y que el ingreso sea irrestricto para garantizar el derecho a la educación superior, y ahí es donde nos encontramos con que no, porque cada uno de nosotros tiene un recorrido, una trayectoria educativa, económica, familiar, laboral, que es diferente, ¿sí? Y que no está garantizada la igualdad de condiciones para todos. Entonces, por eso es donde aparecen políticas de nivelación, digamos, ¿no? ¿Qué puede hacer la universidad frente a las desigualdades de la sociedad? Bueno, muchas veces caemos en una falacia de pensar que es desde la educación que se revierten las desigualdades sociales, y eso no es así. La educación puede ayudar a revertir ciertas condiciones, pero no es solamente desde lo educativo, solamente de la educación superior que se pueden revertir las desigualdades sociales. Obviamente que puede ser un factor igualador en el marco de un conjunto de otras políticas que van delineando un sentido general del tipo de sociedad en el que uno aspira a vivir. Y ahí aparecía la pregunta que algún compañero hizo en el foro sobre el tema de la meritocracia, ¿sí? Ahora vamos a la pregunta que hacen en el chat de la autonomía. Pero me interesa acá el tema de la discusión porque salió durante la semana, no sé si lo siguieron, yo hice una respuesta un poco larga respecto de la meritocracia, digamos, ¿no? Y cómo la meritocracia puede o no articularse con la idea del derecho a la educación superior. ¿Ustedes qué piensan? Les hago, es pregunta. ¿Cómo lo ven ustedes? Esa pregunta que hicieron durante la semana en el foro. ¿Qué es la meritocracia y cómo puede o no articularse con la idea del derecho a la universidad? De acuerdo a lo que plantea Rinesi. ¿Cómo lo ven ustedes? No me digan lo que les parece a ustedes nada más. Demuéstrenme que estamos leyendo más o menos los mismos textos. ¿Alguien se anima? Y Rinesi no diría que pensar la universidad con el tema de, o sea, pensar el derecho a la universidad con el sistema de la meritocracia es similar a pensarlo como con la política mercantil. Puede ser. ¿Qué es la meritocracia? Porque creo que vos hiciste la pregunta, Santiago, en el foro. Sí, Los demás, ¿qué pensaron cuando vieron la pregunta o ni la vieron? Es que fue un debate que estuvo en boca presidencial también en la semana. O sea, no estuvo aislado de la cátedra. Por eso, justamente les pregunto, ¿qué piensan ustedes que es la idea de la meritocracia y cómo se vincula eso con la idea de la universidad? Lo que pasa es que quizás la meritocracia no está, o sea, el término meritocracia está asociado, digamos, a que puramente depende de uno el avance que uno logra en la vida. Pero me parece claro, que si uno tiene mérito, exacto. Pero me parece que lo que Rinesi plantea es una cuestión de que
la esfera del mérito funciona una vez que, digamos, todos están como en una igualdad de condiciones. Personalmente yo pienso que el mérito no deja de ser importante. Digo, sí, aunque todos nosotros estemos acá, después lo que cada uno implique, bueno, eso ya será distinto, ¿no? O sea, lo que cada uno lea o no, pero digo, primero todos tenemos que poder tener este derecho de, aunque sea poder acceder a la clase, a los textos, a una serie de cuestiones. O sea, no se puede evaluar de la misma manera una persona que puede, por ejemplo, conectarse a un Zoom que requiere tecnología, internet, wifi, datos, dinero, a no hacerlo. Digo, cambia el eje educativo. Creo que lo que el texto plantea es como una base igualadora y desde ahí lo que el alumno utilice para aprovechar eso o lo que la universidad le provea para poder aprovecharlo. Quizá para mí se relaciona en que si uno tiene el derecho, o sea, si uno se piensa como sujeto del derecho a la educación, empieza, o sea, toma la universidad como lugar a donde va a ir a adquirir esa habilidad, o sea, ¿no? Está bien que quizá la meritocracia se la utiliza por ahí más para discriminar que para hablar de una igualdad, pero creo que en eso se relaciona, ¿no? Muchos dicen, sí, bueno, es para obtener, sí, es basarse en el mérito que tiene uno y no en la riqueza o en la posición. Pero si supuestamente antes la universidad era solo para las élites, es como que, claro, se pensaba, bueno, si se hace masiva, bueno, démosle a estos de otra clase, supuestamente, una educación como menor o, no sé, o sea, creo que se relaciona con todo eso, ¿no? Con hacer que la universidad deje de ser eso, de que sea para todos, en verdad. Profe, ¿puedo hacer una consulta en relación a esto, en relación al texto? Porque en base a lo que dice la compañera, esto último que dice la compañera, entiendo yo que también hay un privilegio geográfico universitario. Digo, eso creo que por lo menos en este país es como una, no la más grande, porque definitivamente la más grande es el dinero, aunque la universidad sea pública, pero una cuestión, o sea, es cierto que muchas veces se habla de niveles universitarios, si tal universidad tiene tal nivel o no, todo esto, y muchas veces al acceder a una universidad de la ciudad de Buenos Aires, bueno, en mi caso es la primera vez, yo tengo otra licenciatura recién terminada, pero en la Universidad de La Plata, y es cierto que es verdad, no por una cuestión de distancia, si uno no tiene el dinero para sustentarse, no puede acceder, recién ahora estamos probando este sistema de educación media a distancia, semipresencial por internet, pero no es algo que esté establecido para que cualquiera pueda acceder a esto. Eso también marca una diferencia de formación, entiendo yo. Por eso, Rinesi, en relación a este planteo tuyo, marca que la expansión del sistema universitario y la creación de nuevas universidades en todas las provincias, de manera tal de que en todas las provincias haya por lo menos una o dos universidades nacionales, evita esta necesidad de desplazamiento, que además también es una lógica un poco rara, digamos, por cómo se construye la cosa, porque olvidándonos del desplazamiento, imaginándonos que la UBA fuera la única universidad del país que dicta clases por internet a todo el mundo y que todos se pueden conectar. También hay una discusión ahí respecto de, bueno, quiénes son los que pueden producir conocimiento y formación para, digamos, ¿no? En función de un lugar territorializado, digamos, ¿no? Y qué es construir conocimiento y cuáles son las necesidades del desarrollo productivo local y del desarrollo de, no sé, de La Rioja, diferente que lo que puede suceder en Tierra del Fuego, diferente que lo que puede suceder en la Universidad de Buenos Aires. Entonces también no es solamente un tema de accesibilidad, también, y que es una de las cuestiones que ahora, cuando terminemos un cachito de esto, vamos a ir viendo con el tema de la reforma, que es discutir también el tema del conocimiento. En la producción del conocimiento también hay jerarquías, y cuando se instituye el lugar de los que un solo lugar incuestionado del saber, que es universal para todos, ahí estamos escondiendo también
formas de desigualdad, ¿sí? En cambio, si Bueno, se ni hablar federaliza, que nuestras en cambio, carreras... perdón, Perdón. si se federaliza el sistema universitario y entonces los jujeños pueden discutir cómo formar a los estudiantes de Jujuy, lo cual tampoco implica un localismo particularista que no pueda discutir las cuestiones generales, ¿no? Acá son grandes debates filosóficos, digamos, ¿no? Pero uno participa en el saber universal de la universidad a partir de estar situado en un lugar, digamos, ¿no? Uno no es un espíritu que flota libremente en la idea, digamos. Uno es un ser determinado socialmente, culturalmente, históricamente y también territorialmente. Entonces se plantea quizás muchas veces esta fantasía de que ciertas instituciones son las portadoras de un saber universal y mejor que las de otro lugar, y un poco la expansión del sistema universitario viene a poner en duda eso, el tipo de conocimiento que se produce y cuál es el conocimiento útil y cuál no. Porque piensen ustedes sobre el conocimiento artístico, por ejemplo. Es un conocimiento que tiende a ser subordinado y pensado como una forma inferior de conocimiento frente a otras formas de conocimiento, ¿no? Si pensamos en la escala, primero está el científico de las ciencias duras, después está el científico de las ciencias blandas y después están los artistas, digamos, ¿no? O sea, si uno le pregunta, digamos, no digo que es lo que pensemos nosotros, pero socialmente un poco está instalado así. Y entonces también eso, digamos, ¿no? Pensar y reflexionar sobre la producción de conocimiento también implica cuestionar eso, y la ampliación del sistema universitario también tiene que ser una ampliación que permita otras miradas sobre la construcción de conocimiento y que en todo caso sean las realidades situadas de cada universidad las que discutan qué es lo mejor para la producción de conocimiento en cada lugar donde esas universidades se inscriben, en cada historia de su lugar, en cada geografía, en cada realidad social, y que no hay una receta única para resolver eso. Y ese es el punto de la política en la universidad. Que no hay una fórmula para ver cuál es el mejor conocimiento, cuál es el más democrático, sino que va a surgir de la propia dinámica que la universidad se da en su discusión interna, por eso la participación de los distintos sectores, y en su relación con la política estatal que la garantiza. ¿Se entiende? Como que no hay una forma de resolver digamos, mágicamente o con un conocimiento externo, qué es lo mejor, cuál es la mejor universidad o cuál es la mejor discusión, sino que la mejor va a ser la que permita llegar al consenso mayor en cada momento histórico, y quizás en un momento va hacia un lado y quizás en otro momento va hacia otro, porque cambia el modo de entenderse. Y esto es lo propio y la ruptura más importante que produce la reforma universitaria al interior de la idea de producción de conocimiento. Que no hay una verdad última con la cual medir qué es lo bueno y qué es lo malo, o cuál es el criterio de validación de la producción de conocimiento. Que no está validado por una fe o por una autoridad externa. Y ahí vamos un poquito a la idea de autonomía. Que muchas veces se tiende a reducir a la idea de cogobierno, y ahora lo vamos a analizar, pero en realidad, si analizamos un poquito la reforma, la idea de autonomía no parte de la voluntad de abrir el juego a la participación en el cogobierno de la universidad, sino que la participación en el cogobierno de la universidad es un medio para la discusión respecto de la producción de conocimiento, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a avanzar. Acá tiré unos títulos que avanzan un poquito la discusión para no esquivarle el bulto al planteo que hacían sobre el tema de la autonomía y recoger un poquito el planteo que hacía la compañera sobre la cuestión geográfica. Pero me gustaría completar un poquito la revisión sobre el texto de Rinesi y el recorrido histórico antes de entrar concretamente en tirar algunas puntas sobre la reforma. Pero ¿se entendió un poquito ahí el tema? Bien. Sí. Fede, si me permitís agregar una cosa a lo que estabas diciendo, lo que decía Federico recién es muy atinado y muy preciso, porque marca que la producción de conocimiento en las universidades está vinculada también al modelo de país, ¿no? Y en un punto también está vinculada al trabajo, ¿no? Porque ya vamos a ver, cuando entremos en la clasificación, en el derrotero histórico que hubo, que una universidad pensada desde un único centro, y se parece bastante a un país agroexportador, ¿no? Que lo que hace es exportar materias primas e importar manufacturas, ¿no? ¿Y en qué sentido? Una universidad que, igual que un país, miraba a Europa, al lugar donde tenía que mandar
sus manufacturas. Pensemos en el modelo agroexportador de la Argentina de 1880, ¿no? Hasta buena parte del siglo XX. Ese modelo agroexportador se parece bastante también a un país que no produce ciencia, que no tiene soberanía ni económica ni científico-tecnológica, pero que tampoco produce conocimiento para ser exportado al mundo. ¿Y a qué voy con esto? A que pensar, como decía Federico, la producción de conocimiento territorializado, local, las manifestaciones culturales, artísticas, también tiene que ver con concebir el trabajo de músicos, de artistas, de escritores, de poetas, de cineastas, de cada una de las regiones de la Argentina, que puedan producir, y en todo caso puedan, desde cada lugar de la Argentina, donde se produce arte, donde se produce conocimiento, exportar ese conocimiento al mundo, y no que haya una única usina de poder, de conocimiento y de saber, que reproduzca lo que otras usinas con más poder en los lugares centrales del mundo indiquen que hay que producir. Me parece que también, desde el punto de vista de la producción de conocimiento y cultural, este texto de Rinesi viene a dar cuenta también de esa emancipación respecto a la hora de la producción de conocimiento que implicó que estuvo vinculada con un conjunto de políticas que ampliaron el ingreso, fortalecieron la permanencia y trataron justamente de hacer más llevadero el egreso de las universidades desde el 2003 al 2005, que si ustedes se fijan también tuvo que ver con un modelo de país que produjo ciencia, que produjo tecnología, que produjo valor agregado. Y eso también es una discusión respecto de que en cada lugar de nuestro país, de la Argentina, haya una universidad, tiene que ver con eso, con que haya manifestaciones culturales, de conocimiento, artísticas, y que haya trabajo argentino, que haya trabajo nacional en ese sentido, ¿no? Y es fortalecer también nuestros lazos sociales y fortalecer también aquello que uno estudiaba en la secundaria, que eran las famosas economías regionales, que se hablaba de esas tensiones entre un país agroexportador y un modelo que se enfocara en cada economía regional. El conocimiento está muy vinculado con la producción, creo yo, de trabajo y con la producción justamente de bienes y de servicios que pueden ser tangibles y culturales, ¿no? Y me parece que eso también está en esta discusión, ¿no? Muy bien. Bueno, si les parece, entonces continuamos recorriendo un poquito más el texto, a ver si hay alguna otra cuestión que haya que aclarar. Sobre el final, Rinesi se refiere a la idea de compromiso social como una de las cuestiones básicas a entender en el horizonte del derecho a la universidad, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esta dimensión colectiva del derecho a la que hablábamos. Y se refiere básicamente en la ficha número 2, se habla de 3 dimensiones, ¿no? Docencia, investigación y extensión, que son como, yo les quería aclarar, porque por ahí lo damos por hecho, son como las dimensiones de la acción de la universidad a partir de la reforma, como que lo que hace la universidad en cuanto a producción de conocimiento nos remite a estos 3 niveles, digamos, que sería la docencia, es el dar clase, la formación de profesionales. La acción refiere justamente a formular problemas de carácter científico y mediante el método científico intentar encontrar explicaciones a esos problemas. Y no solamente el método científico, acá lo digo en un sentido más amplio, cada una de las dimensiones o de las formas de conocimiento tiene sus lógicas de validación propias. A eso se refiere la idea de la investigación, por eso existe la investigación en artes, por eso existe la investigación social, etcétera. Y finalmente la extensión se refiere al vínculo de la universidad con la sociedad, ¿sí? ¿Qué tipo de tareas en la articulación entre universidad, sociedad, universidad y Estado pueden aparecer? Cada una de estas dimensiones da lugar a un conjunto de prácticas e incluso de discusiones. Algunos entienden por investigación una cosa, otros otra. Algunos entienden por extensión una cosa, otros la otra, pero lo que está claro es que estas 3 dimensiones son como las 3 dimensiones que conforman el quehacer universitario
del modelo más tradicional de universidad a partir de la reforma, y por eso aparecen así mencionadas en la ficha número 2, ¿sí? ¿Eso está claro? Bien. Vamos a ir entonces ahora a la ficha número 1. En la ficha número 1 se aparece, bueno, la ficha número 1 recoge un poco lo que hemos hablado en el encuentro anterior, cómo estudiar Estado, sociedad, universidad. ¿Se acuerdan que discutíamos el modelo histórico, la aproximación histórica, la perspectiva desde la cual estudiarla, que tiene que ver con esta idea del derecho a la universidad como una perspectiva de llegada o como un prisma desde el cual se lee eso? Luego, situar históricamente el surgimiento de esta materia en el contexto particular histórico de la Argentina y de la situación de la Universidad Nacional de las Artes, el tema de la sanción de la llamada Ley Puiggrós, les pido que eso lo lean, que es la ley que reforma la Ley de Educación Superior en la Argentina y que establece el ingreso irrestricto y que establece también la gratuidad, ¿sí? Y que en ese marco se crea el SINO. Y ahí es donde, en esa situación, puede aparecer la discusión que hablamos hoy sobre meritocracia y derecho planteada de una manera muy clara, ¿no? Porque uno podría pensar que entonces el ingreso irrestricto supone que todos pueden entrar, ¿sí? Ya que no hay examen de ingreso, todos deberían poder entrar. Ahora, si todos tienen que poder entrar, ¿por qué existe el SINO? Y les hago esta pregunta. Si todos pudieran entrar, si el ingreso es irrestricto, ¿por qué existe el SINO? O sea, yo tengo una teoría, o sea, básicamente la calidad de la universidad va a depender bastante de los saberes del estudiante. Y pues si uno entra sin tener conocimiento acerca de los temas que se van a dar en ciertas materias, entonces creo que ahí igual la universidad te otorga el SINO para que tú estés en igual condiciones y puedas entrar. Y básicamente va a ser nuestra devolución, la devolución que nosotros vamos a hacer a las universidades en cuanto a dar estudiantes de calidad. Básicamente porque si no, si todo el mundo entra y nadie puede, digamos, con la dificultad de cursar cierto tipo de materias, entonces va a ser básicamente algo que va a ser muy difícil tanto para la universidad como para un estudiante. Yo creo que también está muy relacionado con esto que decía la compañera antes sobre la meritocracia, ¿no? Bueno, si todos los estudiantes ingresan a la facultad con los mismos conocimientos, con los mismos saberes básicos, bueno, a partir de ahí se puede ir adquiriendo cada vez más y cada uno va a poder adquirir dependiendo su esfuerzo o su mérito, entre comillas. Si no hay nada que nivele, bueno, ahí sí ya sería una cuestión muy desigual. Claro, yo creo que tiene que ver con una nivelación o sea, de que al menos la universidad dé las condiciones para que la gente que ingresa a la carrera tenga, digamos, un nivel o al menos lo básico que es desde donde la universidad quiere empezar a brindar el conocimiento, ¿no? Bueno, entonces damos las facilidades para que los postulantes alcancen eso que necesitamos, ¿no? Como me parece que esa es un poco la función del SINO, que me parece, digo, como que apoyo el programa, me parece genial. Bien. Bueno, sí, básicamente es eso. En términos generales, esa es la cuestión. Toda institución educativa supone un piso de conocimientos previos que permiten sustentar la lógica de formación. Ustedes piensen que el sistema educativo está encadenado sobre tramos acumulativos y que suponen un piso de conocimiento previo para poder ingresar. Entonces, está claro que uno no puede entrar en la escuela primaria si no termina el jardín, no puede entrar en la secundaria si no termina la primaria, y la formación superior supone ciertas capacidades, ciertas lógicas de conocimiento previas. Perdón. Ahora bien, tratándose de la educación artística, sí, Juli. Sí, no, quería acotar también esto de que quizás en la educación artística es más complejo
que todos lleguemos con determinado nivel, porque no hay como algo previo, como no sé, un secundario, que nos dé a todos los mismos conocimientos ya de base previos. En cambio, por ahí otra carrera, no sé, ingeniería, y bueno, ya matemática, el último nivel secundario ya tenés un programa. Pero fíjate que eso tampoco tiene por qué ser así. Ahí estamos naturalizando la desjerarquización de la educación artística en el nivel medio y básico, mediante la cual la hora de música era la hora del recreo, la hora de plástica era la hora donde no se hacía nada, digamos, ¿no? Perdón si ofendo los sentimientos de ustedes, y ustedes quizás tuvieron la suerte de tener una educación donde lo artístico estuviera jerarquizado, pero esto no va en detrimento de los docentes, los y las docentes del nivel medio y básico inicial en cuanto a los que llevan adelante las tareas de formación artística, sino cómo el sistema tiende a construir jerarquías de conocimiento y se instala que, lo que vos dijiste, que matemática es más importante garantizarla que plástica o música, digamos, ¿no? Y no sé por qué naturalizamos eso. Pero bueno, eso existe. Digamos, no tenemos por qué naturalizarlo, pero tenemos que dar cuenta de su existencia a la hora de proponernos crear una Universidad Nacional de las Artes que tenga una vocación de inclusión y que garantice el derecho. Entonces, hacerse cargo de eso es tratar de dar las posibilidades para aquellos que tuvieron una trayectoria de formación en la dimensión artística diferente de la que tuvieron otros, que les permitiría rendir rápidamente los conocimientos de su disciplina artística y avanzar, es uno de los argumentos de por qué existe el SINO, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esa nivelación. Pero otro de los argumentos es esta propia materia, como discutimos la otra vez, que es que se entiende que el conjunto de conocimientos o de discusiones que uno tiene que tener en la formación universitaria no es solamente un conjunto de técnicas que uno podría rendir y aprobar, sino también un conjunto de discusiones sobre las propias condiciones de la producción de conocimiento, sobre la ciudadanía, sobre entender la historia y sobre poder construir una reflexión crítica sobre la propia institución. Y el saber universitario también implica eso, digamos, ¿no? Es un saber que se revisa a sí mismo, que se cuestiona sus propios preceptos de validez y que puede construir argumentos racionales para sostenerlos o criticarlos. Y esto es muy propio de un tipo de racionalidad, que es la racionalidad moderna y en particular toda la cuestión que tiene que ver con la discusión sobre la producción de conocimiento que se produce a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que es donde se sitúa la reforma universitaria, ahora lo vamos a ver un poco. Pero digamos, entendemos que el conocimiento universitario es un conocimiento que no puede garantizar su validez recurriendo a una autoridad externa. Tiene que garantizar su validez a partir de construir su propia argumentación, ¿sí? Es como que se para en el vacío y tiene que construir racionalmente la lógica de su validación y de su crítica, ¿sí? Y eso es lo propio del conocimiento universitario, independientemente de que sea científico, artístico, profesional, tiene que justificar su propia lógica, ubicarse históricamente, entender las discusiones que hay para plantearse en contra o a favor, digamos, ¿no? Un estado de la cuestión, cuando uno va a hacer una tesis tiene que decir, bueno, el estado de la cuestión de la discusión sobre un tema. Bueno, eso es dar cuenta de esto, de las discusiones sobre la validez y del avance y el retroceso de una situación del conocimiento. Y eso es propio del conocimiento universitario y también viene un poco el SINO a reponer esas discusiones, ¿sí? Y eso también explica un poco la existencia de este espacio. Pero bueno, para avanzar un poquito más, todo esto encuentra un momento histórico donde esto se produce y ahí donde está un poco los distintos momentos donde esta materia se va deteniendo para reconstruir la historia de este derecho a la universidad. Si lo pudieron ver eso en la ficha número 1, que hay como un cuadrito, no sé si lo pudieron ver.
Sí. Bien, ¿qué piensan de eso? De ese cuadrito. ¿Lo pudieron ver? Me gustaría que lo podamos discutir entre todas, si no, no es un monólogo. ¿Se sitúan históricamente en cada uno de esos momentos? Lo ¿Les pueden parece, abrir, no lo compartimos. Sí. claro, les Yo tuve que parece buscar quizás, un no sé, poco arbitraria la las clasificación? cosas porque había cosas que que no sabía y que tuve que investigar para situarme bien históricamente dentro del mismo cuadro. Bueno, como venir como ejemplo también esto del sino de traer de que todos tengan una misma base, ¿no? Para crear alumnos, tuve que buscar las fallas en internet para entender de lo que estaba hablando el cuadro. Bien, no sé, ahí están pudiendo ver el cuadrito que yo estoy tratando de mostrar o no, no sé. No sé mostrar acá en esta cosa. No, no se lo ve. Sí. Va, Bueno, para mí es bastante claro. si no les pido digamos. eso, que lo abran, si lo pueden abrir en este momento, es la ficha número 1, en la página 4 creo que está al fin, no, en la página 6 van a ver un cuadrito de doble entrada. ¿Lo están viendo? Bueno, ese cuadrito de doble entrada van a encontrar en uno de los ejes el momento histórico, ¿sí? Y en otro de los ejes el modelo de universidad, la etapa política argentina y el tipo de relación que se plantea entre Estado, sociedad y universidad. Por supuesto que este es un cuadrito muy esquemático que lo que busca es ubicarnos temporalmente, ¿sí? Por eso, en la primera etapa, que es la etapa previa a la reforma, es desde que se crea la llamada Ley Avellaneda, que es la primera, que digamos, se llama Ley Avellaneda porque la formula quien fue el presidente de la Nación, creo que Nicolás Avellaneda, que establece la primera ley que regula el funcionamiento de las universidades en la Argentina. Y que se da en un determinado contexto del país. Por eso, siempre que en esta materia vamos a ir avanzando en las discusiones de la universidad, tratando de reconstruir las características de la etapa histórica en la Argentina. En ese momento es el momento donde se termina de construir el Estado Nacional en la Argentina. Ustedes saben que nosotros atravesamos un periodo de independencia de España, luego la construcción del Estado nuestro, incluso las fronteras fueron cambiando, se independizaron sectores que construyeron otros países respecto de las fronteras del virreinato y finalmente se sancionó la Constitución Nacional en 1853, pero es recién, sobre fines del siglo XIX, que se termina de estabilizar el modelo de Estado en la Argentina. Y se termina de estabilizar a partir de que se consolida una dinámica donde se resuelven algunas cuestiones, digamos, ¿no? Como por ejemplo la cuestión de la capital federal. Digamos, ustedes saben que había una disputa entre unitarios y federales sobre el rol de la capital federal, el tema del puerto, cómo se federalizaban los ingresos del puerto, y todo eso encuentra una solución hacia fines del siglo XIX, donde el Estado Nacional empieza a concentrar un conjunto de funciones, se estabiliza el dominio sobre el conjunto del territorio nacional, y Argentina encuentra una inserción en el mercado internacional a partir de lo que se denomina modelo agroexportador, ¿sí? Ese modelo agroexportador determina básicamente cómo la Argentina se inserta en ese mercado internacional. Es un mercado internacional hegemonizado por las potencias que logran industrializarse. Piensen que en Inglaterra, por ejemplo, estaba atravesando ya su segunda revolución industrial. Entonces, la Argentina se incorpora a ese mercado internacional proveyendo materias primas, ¿sí? Por eso se llama agroexportador, ¿sí? Porque exporta aquellos productos del agro, ¿sí? Agropecuarios, ya sea cultivos como ganado, ¿sí? Este era centralmente, digamos,
el modo en que la Argentina se integró ahí, y luego en cuanto al sistema político, es un sistema político que restringía la participación a un pequeño sector que es el sector de mayor poder y de mayor ingreso económico, ¿sí? Por eso se refiere al término de élite, no sé si ustedes lo vieron ahí, que se refiere a un sector que es el que controla la participación política y se apropia del excedente de este modelo agroexportador, ¿sí? Ese es el modelo de país sobre el cual se conforma la unidad nacional, la inserción internacional de la Argentina y organiza una cierta participación que garantiza que los distintos caudillos del interior son integrados a esa lógica o perseguidos, resolviendo un poco el conflicto unitarios y federales, resolviendo no exento de guerra, ¿no? Estamos hablando que son más de 60 años de guerra civil en la Argentina hasta que se termina de conformar el Estado Nacional, donde obviamente, como en toda guerra civil, hay ganadores y perdedores, pero bueno, finalmente se instaura un orden. Y es en ese contexto donde la universidad cumplía una función determinada que tiene que ver con la formación de los profesionales para ese orden político y económico, ¿sí? Contadores, abogados, ¿sí? Que son los que van a garantizar básicamente la dinámica de la administración pública, ¿sí? De la participación política. Nunca se preguntaron por qué la mayoría de los presidentes de la Argentina fueron abogados, digamos, ¿no? Tiene que ver con este modo de construir el saber y el poder históricamente en la Argentina. Luego hubo otras profesiones de presidentes, ¿no? Hubo médicos, ingenieros, pero bueno, mayoritariamente desde un primer momento hubo abogados y tenía que ver con esta primera inserción de ciertas profesiones en la dinámica del gobierno de la estructura estatal tal como se conformó hacia fines del siglo XIX. ¿Está claro este punto? Bien, este es un primer momento. Luego saltamos a un segundo momento que tiene que ver con lo que ustedes van a leer para la próxima clase, que es el momento de la reforma universitaria. Vamos a adelantar algunas cuestiones que ustedes después vamos a esperar que puedan comentarnos el próximo encuentro, que básicamente tiene que ver con qué sucede, qué cambios suceden en la Argentina a comienzos del siglo XX. ¿Qué piensan ustedes? Viendo el cuadrito es fácil de notarlo, ¿no? O sea, lo dice. ¿Alguien lo quiere leer? En la etapa política argentina, ¿qué dice? Que se incorporan los sectores populares a las prácticas, o sea, a las vidas social y política. Claro. Y esto es de una manera muy concreta. Por ejemplo, hay una gigantesca pelea por la inclusión de los sectores populares en cuanto a el voto, ¿sí? O sea, y no es menor porque esto se va a relacionar mucho con la dinámica de la reforma universitaria, que es la idea de que yo participo si puedo decidir y ser elegido, ¿sí? Si puedo elegir y ser elegido. Estamos hablando de la ciudadanía política, ¿sí? Bueno, esa pelea en la Argentina fue una gran disputa contra el orden conservador que dio lugar a la constitución de un sujeto político de la mano del liderazgo de Irigoyen, que conformó la Unión Cívica Radical, que luego se transformó en un partido que dura hasta nuestros días, ¿sí? Cuya principal pelea fue la reforma de ese sistema político para permitir la inclusión de aquellos sectores que no estaban incluidos, ¿sí? Por eso se sanciona en 1912 la ley Sáenz-Peña, ¿sí? Que es una ley de reforma del sistema político que establece lo que se denomina el voto universal, secreto y obligatorio, ¿sí? Universal, secreto y obligatorio. Significa que todos pueden votar, todos deben votar y que además el voto es secreto. Entonces, las relaciones de poder, digamos, no está tu jefe o tu patrón de estancia viendo que estás votando o juntando las libretas para decir vos ya votaste y yo después te aviso que votaste, digamos, ¿no? Que eso garantiza posibilidades del ejercicio de esa ciudadanía política. Lo que era el fraude patriótico, digamos, previo a esto. Exactamente, por ejemplo. Pero no solo el fraude patriótico, que lo vamos a ver después con más claridad en la década infame,
sino censitario, digamos, ¿no? Si vos no ganabas o demostrabas una determinada riqueza, no era considerado que tenías la racionalidad suficiente o la independencia de criterio como para votar. Fíjense que este razonamiento parece loco, pero si lo aplicamos a otras esferas, todavía hay gente que lo sostiene. Digamos, ¿no? Que si vos dependés del ingreso de otros, no tenés la racionalidad suficiente como para decidir por vos mismo. Cualquier vinculación con esto, el tema de los, por ejemplo, de los planeros, digamos, ¿no? No es mera casualidad, digamos, ¿no? Que si vos dependés del ingreso del otro, no tenés la racionalidad propia para decidir y por lo tanto no podés votar. Esa lógica se empezó a poner en cuestión, pero se mantuvo para la mitad de la población, porque esa ley de voto universal, secreto y obligatorio no aplicaba a las mujeres. ¿Y por qué no aplicaba a las mujeres? Porque se pensaba que las mujeres, exactamente, porque se pensaba que las mujeres, al estar sujetas a la dinámica doméstica, donde el jefe de familia era un varón, no tenían la independencia de criterio suficiente como para poder tener sus propias opiniones políticas. ¿Sí? Y recién va a ser con el peronismo que esa idea de voto social, voto universal, secreto y obligatorio se vuelve real, ¿sí? Cuando se sanciona después de una lucha muy importante, que no es solamente una lucha del peronismo, porque es una lucha del movimiento de mujeres, de las sufragistas, de comienzo del siglo XX, que van horadando y cuestionando estas formas de subordinación de la mujer, pero que encuentra la posibilidad de concretarse efectivamente durante el peronismo con la sanción de la ley del voto femenino. Pero si uno las invito a que googleen los debates en la Cámara de Diputados de ese momento y van a ver que estos son los argumentos, digamos, ¿no? Entonces siempre hay una lógica del poder que establece que el mérito es una condición opuesta al derecho, ¿sí? Y que es una forma de establecer privilegios, de negar derechos a otros, ¿sí? Pero bueno, volviendo entonces a este momento histórico donde se democratizaban las relaciones sociales, porque había un sector social que peleaba por ser incluido como sujeto político, como sujeto de derecho, es que se produce la reforma universitaria. Y lo marco para ver que hay una similitud de las demandas, ¿sí? En el momento donde se peleaba porque se incluyera el conjunto de los sectores en las decisiones, en ese momento histórico, donde además suceden otras cosas en el contexto, ¿sí? Como son la Revolución Mexicana en 1910, la Revolución Cubana, perdón, la Revolución Rusa, 1918, y un movimiento político-cultural en la Argentina, ¿sí? Que tiene que ver con un ideario latinoamericanista, con una fe en las capacidades de la razón humana para ser una herramienta para el progreso, ¿sí? Que se establecía en ese momento, chocan con una realidad de una universidad muy particular, que era la Universidad de Córdoba. En ese momento existían 5 universidades en la Argentina, 3 nacionales y 2 provinciales, pero la Universidad de Córdoba tenía una dinámica muy particular, una dinámica muy regida por su vínculo con la institución de la Iglesia Católica, ¿sí? Y en particular con la dinámica de manejo del conocimiento por parte de unas instituciones que se llamaban las academias, ¿sí? Que detentaban quiénes eran los habilitados para enseñar o no enseñar determinadas cuestiones, ¿sí? Entonces se construían pequeños grupos que acaparaban el saber. Y todo este movimiento de estudiantes que participaban de esta dinámica latinoamericana, mirando lo que pasaba en México, mirando lo que pasaba en Rusia y mirando lo que pasaba en la propia Argentina, que había ampliación de derechos, empezaban a peticionar por la posibilidad de que en la elección de las autoridades de la universidad participaran también los estudiantes, los y las estudiantes, ¿sí? Ahora, ¿por qué querían que participar? Justamente para criticar esta idea de la autoridad, ¿sí? Lo que había en el fondo de la discusión y es lo que une la dinámica política que se vive en la Argentina de la mano del radicalismo y la dinámica política que se vive al interior de la universidad, es una crítica a la legitimidad de un modo de autoridad, ¿sí?
y la búsqueda de legitimidad de otro modo de autoridad más democrático, ¿sí? Y que esa democracia permee la elección de los gobernantes, pero también el qué se enseña y para qué se enseña, ¿sí? De este encuentro entre estas dos, una dinámica más conservadora y una dinámica más de voluntad de cambio, es que sucede la crisis en la Universidad de Córdoba, el conflicto que se establece ahí, las marchas, las manifestaciones, la toma de la Universidad de Córdoba y finalmente la resolución en cuanto al cambio del estatuto. Se establece un ideario sobre cómo tiene que ser la universidad, que va a dar lugar no solamente a la reforma como un hecho político particular, que es, bueno, se reformó el Estatuto de la Universidad de Córdoba, sino la reforma como un ideario, como una corriente política, cultural, que va a trascender el mundo universitario y que se va a expandir por el conjunto de los países de la región, que tiene un fuerte componente en cuanto a cuál es el rol de la producción de conocimiento, cuál es su vinculación con las necesidades sociales y obviamente cuál es el modelo universidad al que se aspira. Independientemente de que incluso uno, si analiza ese ideario reformista, luego quizás las universidades no, si uno va a analizarlas, quizás no se manejan exactamente como planteaban los reformistas. Pero bueno, ese ideario impregnó fuertemente ese momento histórico y trascendió la realidad de nuestro país. Y ahí se establecen algunas ideas que vertebran lo que hoy conocemos por universidad hasta nuestros días. Y ahí es donde aparece esta idea de autonomía, y básicamente esta idea de cogobierno, la idea de libertad de cátedra, ¿sí? Que son todas ideas que se relacionan entre sí. La autonomía remite básicamente a que no puede haber un poder externo que determine el tipo de conocimiento que se construye en la universidad, sino que la universidad tiene que discutir la legitimidad y los modos de construcción de ese conocimiento por sus propios medios y sin que haya una autoridad externa que lo justifique. Es decir, que un conocimiento no es válido porque está fundamentado en una metafísica religiosa o en una doctrina del poder, sino que ese conocimiento es válido porque encuentra sus propias bases de legitimación mediante el método científico, que era lo que en ese momento se entendía que era digamos, ¿no? el modo dominante y hegemónico de construcción de conocimiento. Entonces, esa es la autonomía central, ¿sí? Esa es la idea de autonomía. Entonces, que la universidad tiene esa autonomía para producir conocimiento y, por lo tanto, tiene que darse sus propias leyes de funcionamiento, ¿sí? No puede reconocer que alguien le designe sus autoridades por fuera porque tiene que producir ese conocimiento por sí mismo y encuentra sus propias lógicas de organización. Y ahí viene la idea de cogobierno. Los estudiantes se incorporan a la participación en el gobierno de la universidad porque quieren discutir esto. Y esta es la segunda idea, que es la de cogobierno. Y bueno, la de libertad de cátedra tiene que ver con esto mismo, que no hay una misma idea sobre, por ejemplo, ¿por qué hay dos cátedras de Estado, Sociedad, Universidad? ¿Sí? Porque, bueno, no hay una idea única sobre cómo estudiar Estado, Sociedad, Universidad. Y la idea es que haya libertad para que cada uno pueda plantear su idea sobre cómo se vincula esto y que esto se discuta. Y no es que hay una que es verdadera y otra que es falsa, sino que son distintas miradas sobre los problemas de la producción de conocimiento, sobre la relación de la universidad con la sociedad, distintas miradas. Entonces, la libertad de cátedra también es un elemento central que conforma esta idea de diversidad para la reforma, ¿sí? Bueno, este es un punto muy importante. ¿Hay alguna pregunta o consulta sobre esto? Si no, vamos avanzando ya para ir cerrando este encuentro. Una sola consulta. En ese momento en la universidad igual era, no era arancelada, ¿no? O sea, tenía igual un estatus gratuito, si no me equivoco, o era arancelada. No. Bueno, es una buena pregunta. En general, la universidad, la reforma es un momento tan rupturista de la historia de la universidad que se le suelen asociar más cosas buenas de lo que realmente tuvo, digamos, ¿no? O sea, está claro que en el ideario reformista sin dudas estaba la perspectiva de una universidad no arancelada, pero así como en el ideario del voto universal, secreto y obligatorio, seguramente estaba la inclusión de las mujeres, pero la realidad es que la universidad siguió siendo arancelada
hasta que durante el gobierno de Perón se suprimieron los aranceles, digamos, ¿no? Esto no suele ser muy señalado y no está muy instalado dentro de la conciencia de cómo se dieron las cosas, porque, y ahora nos metemos con eso, durante el peronismo hubo un desencuentro entre el gobierno peronista y la dinámica de un sector universitario. Voy a hacer un rodeo sobre la década infame para centrarnos en qué sucede durante el peronismo muy a grandes rasgos, que es la emergencia, digamos, la crisis de este modelo agroexportador producto de las dos guerras mundiales, el desarrollo incipiente de una industrialización que se da en el país, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, y una lógica de proscripción. Ustedes piensen que el gobierno, la experiencia democrática de los gobiernos de Irigoyen y Alvear termina con el primer golpe de Estado en la Argentina, que es en 1930, que va a iniciar todo un siglo XX de una gran discusión en la Argentina, que es cuál va a ser el alcance de la democracia política en nuestro país y hasta dónde los sectores dominantes estaban dispuestos a tolerar que se dirimiera quién gobierna a través del voto universal, secreto y obligatorio. Piensen que no votaban las mujeres y aún así no era tolerable que hubiera elecciones libres porque las ganaba el radicalismo, que pretendía expandir y cuestionar algunos privilegios que el sector dominante de la Argentina, que ha sido y es un sector antidemocrático, no estaba dispuesto a tolerar y por eso se produce el golpe de Estado contra Irigoyen en 1930. Desde 1930 y hasta 1946 la Argentina vive en la proscripción o el fraude patriótico, ahora sí, por eso se llama la década infame, donde a la vez que se va produciendo esta industrialización no hay reconocimiento de derechos, no hay plena participación política y a su vez va surgiendo un nuevo actor social, ¿no? Porque si hay industrialización, ¿qué hay? ¿Qué significa? Que hay industrias, y en las industrias ¿qué hay? Mano de obra. Obreros. Bueno, llamémoslo trabajadores y trabajadoras, ¿no? Pero sí, finalmente, digamos, ¿no? Y esos trabajadores y trabajadoras que no es que no había antes, crecen en cantidad, producto del desarrollo de la actividad industrial, crecen en politización, ¿sí? Crecen en discusión y en voluntad de reclamar derechos, y va a ser de la mano del peronismo que ese conjunto de derechos que reclaman los trabajadores se transforman en una política de Estado, ¿sí? El peronismo va a ser como un nuevo parteaguas en la historia de la Argentina, así como el surgimiento del radicalismo fue un parteaguas, el peronismo va a ser un nuevo parteaguas que se va a proponer no solamente ya incluir a sectores que antes estaban excluidos, sino discutir el modelo de país, porque el radicalismo se incorporó a la dinámica del modelo agroexportador, produciendo transformaciones, pero sin alterar a grandes rasgos esa matriz de inserción internacional de la Argentina. El peronismo se va a proponer otra cosa, que es la industrialización, ¿sí? Que la Argentina pueda ser un país industrial, ¿sí? Y una sociedad basada en la industria, donde el pleno empleo y el trabajo sea el factor de organizador de la sociedad, y que los derechos sean derechos porque uno es trabajador o trabajadora, digamos, ¿no? Entonces, yo tengo aguinaldo porque trabajo, tengo obra social porque trabajo, ¿sí? O sea que el factor que hace que uno sea portador de derechos es su carácter de trabajador o trabajadora. Esa es la llave de acceso al conjunto de derechos. Se permite, es decir, imaginar una forma de sociedad diferente, que tiene que ver con las discusiones que atravesaba el mundo en ese momento, ¿no? Que tienen que ver con lo que en otras latitudes se llamó el estado de bienestar, o en términos productivos, el modelo keynesiano, ¿sí? Bueno, esa discusión en la Argentina produjo una partición de aguas fuerte y el peronismo interpeló a la universidad en ese sentido, ¿sí? La interpeló ¿cómo? Bueno, pretendiendo discutir qué significaba la democratización de la universidad. El peronismo lo que va a pretender es que si hay una sociedad que se democratiza de la mano de la expansión de derechos y la industrialización, entonces
la universidad lo que tiene que hacer es producir conocimiento para ese modelo de sociedad, ¿sí? Y por eso va a establecer una serie de críticas a los modos en que se organizaban las universidades tradicionalmente y creación de otras universidades. Por ejemplo, la Universidad Obrera, digamos, ¿no? Que va a establecer un vínculo entre el mundo del trabajo y la formación, mediante la cual los obreros de las distintas ramas podían tener una etapa de trabajo en el taller, luego algunos años de formación, luego volver al taller ya con un nivel mayor, etcétera, digamos, un vínculo diferente entre la actividad productiva y la universidad. Y para las universidades tradicionales, lo que hizo el peronismo fue suprimir los aranceles, de manera tal de que la cantidad de personas que accedían a la universidad fue muchísimo mayor, y combatir un poco la pretensión de este cogobierno, ¿sí? El peronismo, digamos, limitó mucho el cogobierno tal como lo imaginaban los reformistas, ¿sí? Y lo limitó porque quería sustraer la dinámica de la dinámica propia de la política en la universidad para definirla un poco en el afuera de la universidad, no solamente en el adentro de la universidad. Esto va a coincidir con un problema político práctico, que es que los grupos que hegemonizaban la conducción del movimiento estudiantil, sobre todo en las universidades tradicionales, como la de Buenos Aires, eran fuertemente antiperonistas en el momento en que el peronismo llega al gobierno. Entonces ahí había dos tipos de problemas. Primero, digamos, yo lo llamaría un desencuentro histórico, ¿no? O sea, que es un desencuentro entre aquellos que se reclamaban herederos de la tradición de la reforma y el surgimiento de este nuevo actor político y social que es el peronismo. Estaban enrolados en bandos diferentes y tenían concepciones diferentes sobre qué era democratizar la universidad. Y bueno, eso significó un enfrentamiento muy grande y un desencuentro político enorme, que se va a saldar después, mucho después en la historia de la Argentina, pero que produce que en el sentido común esté instalado, por ejemplo, esté borrado que fue el peronismo el que logró la gratuidad de la universidad y se lo asocie a la reforma universitaria, digamos, ¿no? Pero bueno, este es un momento complejo de entender, donde no hay buenos y malos, cada uno tendrá después sus posiciones, digamos, ¿no? Su corazoncito, de un lado o del otro, pero para mí lo más interesante que les puedo adelantar, vamos a tener una clase específica sobre este tema, es que pensemos la historia no como buenos y malos, sino como ideas diferentes y orientaciones diferentes sobre qué es la democracia y qué no es la democracia, y pretensiones diferentes sobre cómo saldar esta discusión. Bien. Bueno, eso es un poco como está planteada en la tablita. Luego de este periodo histórico se prolonga hasta 1955, donde se produce el golpe de Estado contra Perón. Y paradójicamente, entre 1955 y 1966 es un periodo histórico donde son dos golpes de Estado, el que es contra Perón y el que es contra Ilia. Es un periodo histórico caracterizado o por los golpes de Estado o por la democracia restringida, porque Ilia fue electo presidente con la proscripción del peronismo. Pero en ese periodo histórico se produce un hecho singular en la historia de la universidad, que es que se mantiene, obviamente habiendo echado a todos los profesores peronistas, digamos, ¿no?, de la universidad, se mantiene la idea de que se puede sostener una dinámica democrática al interior de la universidad en el contexto de un país que tiene o dictaduras o democracias restringidas, ¿sí? Ese es un periodo muy importante en cuanto a la producción de conocimiento, es el periodo donde la Argentina logra sus premios Nobel, donde se desarrolla el sistema científico-tecnológico, donde se producen avances culturales, muchos de los cuales basados en instituciones que había creado el propio Perón, digamos, ¿no? Como la propia Universidad Obrera, que cuando se hace el golpe contra Perón se la cierra, pero a los poco tiempo después se retoma ese proyecto con el nombre que tiene hasta hoy, que es la Universidad Tecnológica Nacional. La creación del CONICET, que también se había creado durante el peronismo, luego se cierra, se cambia de nombre
y se establece la institución que hoy conocemos como CONICET, o sea, las bases del sustento de la actividad científica y tecnológica en la Argentina no estaban exentas de este momento de industrialización y de democratización que fue el peronismo, y muchas de ellas son retomadas después, pero tienen su esplendor en esta etapa entre el 55 y el 66. ¿Qué va a suceder en el 66? Bueno, este golpe de Estado de Onganía, que inaugura una nueva forma de dictadura, ya dictaduras mucho más violentas, mucho más la estructuración de un orden burocrático, digamos, ¿no? Ahí algunos politólogos, lo tengo que decir porque yo soy politólogo, digamos, ¿no? Acá viene el chivo. Por ejemplo, Guillermo O'Donnell hablan del Estado burocrático autoritario, que es un término interesante para pensar las formas políticas que se establecen desde ese momento, pero lo saliente para la universidad en ese momento, y que es un símbolo, es esta idea de la noche de los bastones largos. No sé si lo han oído hablar. ¿A qué se refiere la noche de los bastones largos? Cuando fueron a reprimir a Córdoba, a la universidad, ¿no? A los estudiantes. ¿Alguno más? No, eso en el 66 no fue, sí. Fue en el 66, digamos, ¿no? Y no solamente, digamos, el epicentro, las fotos y todo no son en Córdoba, son acá en la Universidad de Buenos Aires, ahí en el centro donde estaba la Facultad de Ciencias Exactas. Pero lo que remite esa noche de bastones largos es a que por primera vez un golpe de Estado ingresa en la universidad, ¿sí? Y se acaba esta idea de que podía existir una universidad democrática en un país no democrático, ¿sí? La represión ingresa a la universidad y sienta las bases para que este desencuentro histórico entre los reformistas que seguían, digamos, estando al interior de la universidad como una isla democrática y los peronistas que estaban siendo perseguidos, acá lo que se ve es que la lógica del autoritarismo de la élite económica en la Argentina está, digamos, no está dispuesta a tolerar ni la democracia en la universidad ni la democracia fuera de la universidad. Y por eso es tan simbólica esa fecha, digamos, ¿no? De los bastones largos, y ese es el significado que tiene ese periodo histórico. Bueno, y luego, siguiendo con el recorrido histórico de lo que vamos a ir viendo, viene la etapa de 1966 a 1976, una vez más entre dos golpes de Estado, que lo que va a tener en común esa etapa es el proceso de búsqueda de una nueva democratización. Pero esto ya se va a dar en un contexto de radicalización de la discusión política en la Argentina, que tiene que ver con la etapa particular, digamos, ¿no? Que es una radicalización política de la juventud, de la mano de procesos propios de Argentina, de la mano del contexto regional, la Revolución Cubana, etcétera, y el convencimiento o la idea de que no iba a ser posible en la Argentina recuperar la democracia y producir transformaciones profundas, sino era mediante la activación y la lucha que adquiriera otras características, digamos, ¿no? Son los primeros momentos donde se empieza a esgrimir la idea de la lucha armada, pero el gran ideal es la vuelta de la democracia. Y la vuelta de la democracia tiende a estar asociada con la posibilidad del regreso de Perón a la Argentina. Ustedes saben que Perón, después del golpe del 55, había estado exiliado, y entonces ahí empieza a hegemonizar el sector juvenil y la voluntad de transformación de las juventudes, la idea del retorno de Perón, digamos, ¿no? El retorno de Perón como condición de posibilidad de normalización de la política argentina y de la democratización en elecciones libres, digamos, ¿no? Con la libre participación para todos los partidos políticos de la Argentina. Bueno, ese proceso es un proceso de radicalización política y de lucha por la democratización que va a tener un punto culminante en 1973, cuando se producen las primeras elecciones, aún sin la participación de Perón. Ahí se presenta Cámpora, digamos, ¿no? Porque Perón no podía participar, estaba impedido de participar, entonces, pero sí podía participar otro a nombre de Perón. Y es un periodo histórico de fuerte democratización de las relaciones sociales y también de mucha experimentación en las universidades, digamos, ¿no? A la Universidad de Buenos Aires le cambian el nombre, le ponen Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, digamos, ¿no? Porque
Piensen que todas las universidades en la Argentina se llaman Universidad Nacional de tal lado. La única que no se llama Universidad Nacional es la Universidad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Pero es una universidad nacional, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí hay toda una discusión que no es solo semántica. Bueno, y las tensiones políticas, históricas de ese momento particular en la Argentina, la violencia política, luego la muerte de Perón, que era la única síntesis posible en ese momento al interior del movimiento peronista, producen una escalada de violencia que es utilizada por los sectores dominantes para implementar la última dictadura, que esperemos haya sido la última en la historia nuestra, que es la de 1976 a 1983, ¿no? Ahí se da una persecución feroz al interior de las universidades, se monta el terrorismo de Estado, desaparecidos, miles de desaparecidos en las universidades nacionales, estudiantes, docentes, no docentes. Y luego está la otra etapa histórica, que es la del 83, digamos, ¿no? Que es la recuperación de la democracia en la Argentina, pero ya en otro mundo, en un mundo donde empieza a permear esta lógica del neoliberalismo, que es la que intentamos describir como contexto inicial y que se va a ir profundizando en la década del 90 sobre el rol del Estado. Luego, finalmente, vamos a tomar la última etapa, que es la etapa de 2003-2015, que sucede en la Argentina después de una crisis política de representación, que bueno, se figura en la Argentina luego de la crisis del 2001, que se termina saldando electoralmente en las elecciones de 2003, que inician un periodo de reconfiguración de la representación argentina, donde surgen nuevos sujetos políticos, por el lado del peronismo una renovación con la llegada de Néstor Kirchner, por el lado del radicalismo también una reconfiguración y el surgimiento de nuevos sujetos políticos como el PRO y otros que también son hijos de esa crisis de representación y la conformación de nuevos sujetos, donde se va ordenando la discusión en la Argentina en estos términos, ¿no? ¿Cuánto va a ocupar el mercado y cuánto va a ocupar el Estado? Bueno, en este recorrido que yo lo que quise hacer, siguiendo un poco la ficha de lectura, es ubicarnos en que en cada momento histórico nosotros lo que vamos a intentar no es obviamente estudiar cómo fue la historia, sino poder ubicar cuáles fueron las grandes discusiones en un momento y en otro, y tratar de identificar qué es lo que sucedía en la universidad, cómo en el contexto del país y cómo se planteaba la vinculación entre uno y el otro, ¿sí? Nosotros lo que necesitamos y queremos y esperamos de ustedes es que puedan acompañarnos en esta reconstrucción histórica y poder situar en cada momento y situarse en la realidad histórica de su país, de nuestro país, en la realidad de la universidad en ese contexto histórico y en cómo se definían la relación entre uno y la otra. Bueno, me extendí un poquito, no quise ser tan extenso, pero quería por lo menos dejar sentado esta línea histórica que vamos a ir viendo en cada uno de los encuentros de acá en adelante. Me callo un ratito y escucho preguntas, dudas, consultas, quejas. Julián, comentarios. No, estuvo muy claro la presentación, Fede, y además, digo, muy detallado, digamos, en líneas generales de cada etapa, marcando las tensiones y marcando el contexto histórico de cada momento, ¿no? No sé si hay dudas respecto de algún punto de todo lo que estuvo señalando Federico recién. ¿Lo pudieron ver el cuadrito ese? ¿Se entendió o no se entendía nada? Bien. Eso me importa, que haya un ida y vuelta entre nosotros, ¿no? Para saber si estamos acompañando o no estamos acompañando la lectura. Muy bien. Hola, ay, perdón. Sí, quería comentar que el cuadrito me ayudó un montón para ubicarme, porque bueno, no conozco del todo la historia argentina, pero como que me ayudó a ubicarme un poco y esos cambios, como que ahí, porque todos estos cambios, estos momentos históricos, como que no solo tienen contexto regional, o sea, interno del país, sino que tienen un contexto a nivel internacional, como estabas comentando con la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, y como que automáticamente
estaba haciendo clic con algunos, perdón, estoy en la calle todavía, con algunos momentos históricos de Venezuela, en mi caso, y es como que, bueno, ahora no que todo cobra sentido y me iluminó mágicamente, sino como que me ayuda a ubicarme un poco más y a entender un poco más todo este tema del proceso de la educación acá en Buenísimo, José. Sí, para los que tenemos una pasión latinoamericana, yo en mi otra vida soy docente de política latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires y es muy sorprendente cómo los procesos históricos son bastante similares, digamos, ¿no? En los países de nuestra región. ¿Alguno más? ¿Se entendió, profe? El cuadro me hizo entender un poco más y saber qué pasaba en las universidades en esos momentos históricos. Muy bien. Bueno, entonces vamos a parar acá y les quiero proponer lo siguiente. Para el próximo encuentro, ustedes van a tener que ya, entiendo que ya se les va a haber desbloqueado, sí, ya está desbloqueado el contenido de la clase 3, que se refiere ya concretamente, nos vamos a situar en Córdoba, 1918, ¿sí? Entonces, básicamente ahí el material que está propuesto tiene que ver con varias cuestiones. Por un lado, en relación al contexto histórico, es un documental del canal Encuentro que plantea un poquito esto que yo mencionaba antes, ¿no? Cómo es el periodo que se inicia con la llegada del radicalismo al gobierno en 1916, cuál es el contexto de democratización del país. Luego hay un texto sobre la reforma universitaria, que es un suplemento que se llama La Ménsula, que es un suplemento que hacía la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires sobre distintos momentos históricos. Al interior de ese suplemento, La Ménsula, van a tener una breve caracterización, un breve relato de qué sucedía en Córdoba en ese momento y van a tener la posibilidad de leer un documento histórico que es el Manifiesto Liminar, se llama así, Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria, que es un texto que escriben los estudiantes que están proponiendo la reforma en ese momento, que es un texto escrito muy como se escribe en el estilo y la prosa de ese momento, es muy interesante para que lo lean, pero muy claro también en cuanto a transmitir el espíritu y el modo en que se pensaba en ese momento. Entonces, yo les pediría, acá hay 19 personas, que nos dividamos en 3 grupos y que unos se encarguen de mirar, todos tienen que ver todo, pero como para la próxima clase me gustaría que haya unos encargados de contarnos un poco algunas ideas sobre cómo era la realidad argentina en ese momento, sobre la base del video, que otro grupo tome la tarea de leer el suplemento de La Ménsula, ¿sí? Y comentarnos un poquito qué es lo que pasaba en Córdoba en ese momento, y que el otro grupo, también con ese material de La Ménsula, lea el Manifiesto Liminar y nos comente un poquito qué les pareció esa lectura. Si les parece, se organizan ustedes, o si no, designo yo acá, antes que se empiecen a borrar, no vale desconectarse en este momento, los grupos. Pero bueno, les pediría si hay un voluntario o voluntaria que se ofrezca a coordinar cada uno de estos puntos. ¿Se entendió? O sea, son básicamente 3 cuestiones. Hay más material, pero es todo material de apoyo. Hay un audio de Diego García, que es otro docente de la cátedra, que les puede servir como apoyo, y luego hay un texto sobre la significación histórica de la reforma de Julio B. González, que también lo vamos a utilizar como un texto complementario. Pero yo lo que quiero que surja de acá es 3 personas que se hagan cargo de ser las convocantes a un pequeño trabajo en grupo para producir una reflexión sobre estos 3 materiales.
¿Quién se anima a ser las redactarlo. convocantes? ¿Hay que redactar esto? No, no hace falta redactarlo. Lo pueden puntear entre ustedes para organizarse en el próximo encuentro, contarnos a nosotros qué es lo que había ahí. Simplemente eso, es un trabajo informal, ¿sí? Ahí ya hay Bueno, una ahí voluntaria. Flavio Villalba va a liderar entonces el grupo que va a discutir sobre el manifiesto. ¿Quién más? Yo, ya que soy directora de cine, me postulo para el documental. Muy bien. Buenísimo, bien. Se remiten entonces con ella los del documental. Y quedaría quienes quieren leer el contexto histórico que está dentro del suplemento La Ménsula también. Dentro del suplemento La Ménsula también hay como un relato de lo que sucedía en Córdoba en ese momento. Necesitamos un voluntario o voluntaria que quiera coordinar. Ahí Ahí está, va. Santiago Santiago Borroni. Borroni hace el contexto histórico. Entonces, ¿Puedo hacer una consulta? ¿Cómo nos ponemos en contacto entre nosotros? No sé bien cómo ponernos en contacto. O sí, desde bueno, la ahora vemos, plataforma se pero puede. quiero clarificar la consigna antes de eso, así todos nos vamos con una idea clara de qué queremos. Necesito que, por escrito, vamos a hacerlo así, un punteo, ¿sí? Con quiénes son parte del grupo y las 3 ideas básicas del documental, las 3 ideas básicas del manifiesto y las 3 ideas básicas del contexto histórico, ¿sí? Perdón, del momento histórico que relata la ménsula. Y bueno, entre ustedes las redactan. Las ideas básicas no pueden superar los 3 renglones, ¿sí? Estamos hablando de una cosa que no puede superar, que es media carilla. Es simplemente el testimonio, el documento fehaciente de que hicieron el trabajo en grupo, ¿sí? De que se juntaron, de que lo pudieron discutir. Se juntaron virtualmente, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacen? Tenemos distintas alternativas. Hay un grupo de WhatsApp que entiendo que se promovió entre ustedes, que está más arriba en el link del chat, me están diciendo por acá. Y por otro lado, yo si quieren, les puedo enviar la consigna y el link al grupo de WhatsApp con un mail donde estén las direcciones abiertas. Así todos y todas están en contacto entre ustedes. ¿Puede ser? Ujú. Ahora, el grupo del chat, ¿cuál sería? Este que dice Estado, Sociedad, Universidad, ¿no? El que yo envío para todos por mail. Bueno, hagamos una cosa. Yo les envío un mail a todos con la consigna y entre ustedes se mandan el grupo correcto de chat, ¿sí? Así ustedes lo resuelven entre ustedes, eso, ¿sí? Porque acá veo 2 grupos de chat y como yo ya soy viejo, no quiero... Claro, uno es del IA, Fede, es de bien, lectura bien. de análisis. El otro sí es de eso. Bueno, mando el de eso entonces. ¿Les parece? Perfecto. ¿Se entendió o mucho quilombo? No, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende. Bueno. Muy bien. Entonces, con esto cerramos. No sé si hay consulta o duda. Bien. Entonces, en el próximo encuentro esperamos que ustedes nos cuenten a nosotros las 3 ideas principales del momento histórico según el documental, de lo que sucedió en Córdoba según la ménsula y de lo que dice el manifiesto también según la ménsula. ¿Sí? Perfecto. Bueno, les pido, yo sé que es un poquito más exigente que estar conectado y escuchando, pero me parece que va a ayudar también a que circule un poquito más la palabra, que ustedes puedan comentar entre ustedes las lecturas y que se vaya generando una dinámica más colectiva de trabajo entre todos, ¿sí? Bueno, gracias por aguantar hasta esta hora. 2 horas de trabajo ya es un montón de conexión. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Y no sé, nos vemos, Julián, en el próximo encuentro. No sé si vas a estar vos. Sí, yo voy a estar el todos. martes, así que Bueno. me puedo sumar. Muy bien. Quedamos a disposición por cualquier consulta a través del foro o a través de los mails. Muchas gracias. Bárbaro, gracias. Gracias, Fede. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Gracias, nos vemos.